CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, reveló hoy que la tasa de desocupación en el total nacional fue del 12.7% en el mes de enero, mientras que para el mismo mes del año pasado fue del 13.7%. Es decir, la desocupación bajó un punto en el total nacional. Nuestro invitado esta noche es el señor doctor Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Doctor Fabio, gracias por aceptar. A usted muy amable por la invitación, Para Yamil. los trabajadores, ¿qué supone esta cifra? Bueno, un saludo a toda la audiencia de CMI. Yamil, para los trabajadores significa que con respecto al año pasado hemos mejorado y tenemos siempre el problema de enero. En el problema de enero es que siempre con respecto a las cifras inmediatamente de los meses anteriores siempre crece, porque los meses de octubre, noviembre y diciembre son meses que, pensando en los naturales gastos y consumos que se producen en diciembre, siempre hay una mejor tendencia del empleo. Y eso sucedió en el año 23 y sucedió también en el año 22. Es de manera que estamos, en términos anuales, muy bien. En términos solamente mensuales, pues recurriendo a un tema normal y natural de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Sí, es decir, comparando enero pasado con enero del año pasado, muy bien, mejoramos un punto. Sí, señor. En desempleo. Pero en los meses de noviembre, diciembre y enero pasado, sí, la cosa no es tan buena. En noviembre del año 23, sí, el desempleo fue del 9%. que comparado con noviembre del año 2022 es mucho mejor. En diciembre del año 23 pasado fue del 10, es decir, subió un punto. Sí, sí, sí. Y en enero... Pero bajó un punto con relación al año inmediatamente pasado. Y en enero, sí, pero le estoy hablando de los tres últimos meses. Está bien. Noviembre 9, diciembre 10 y enero 12.7. Es decir, en los últimos 3 meses el desempleo ha crecido un punto mensualmente. Noviembre, diciembre, enero, cada mes un punto subió el desempleo. Y con respecto al año pasado, descendió por lo menos un punto. Sí. El desempleo. Sí. O sea que la tasa general, puede uno decir, es beneficiosa para el grueso de los trabajadores, entendiendo la masa que trabajaba en noviembre, diciembre y enero del año pasado. Con respecto a los que trabajaban en noviembre frente a diciembre, pero especialmente frente a enero, sí, obviamente que aumenta. Y eso tiene que ver con que en octubre, noviembre y diciembre, preparándose exactamente todo el país para los consumos de la población de diciembre, pues ahí sí, como se dice, contrata una serie de gente, especialmente en el sector de comercio y turismo, que es donde se ve la participación de esos trabajadores en esos meses, pero que inmediatamente llega enero, pues son despedidos desafortunadamente. Y corresponde exactamente a esa situación que es normal en todos los años, de todos los años. Así ha sido históricamente. Pero si lo mira en perspectiva, fue mejor noviembre, diciembre y enero del 2023 y enero del 2024 son mejores que los que se tenían en noviembre, diciembre y enero del año 2023. Y si lo mira con 2022, tiene la misma explicación y la misma tendencia. Sí, eso es visto desde un punto de vista. Sí, claro. En favor del gobierno, digamos. No, en favor de la estadística que nos muestra el DANE. No, es que ahí no hay forma nada de decir. Perdón. La estadística muestra lo contrario a lo que usted dice. No, pero solamente en noviembre, diciembre y enero. Pues el presente, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy, ahora. El presente. Sí. Noviembre del 23, diciembre del 23 y enero del 24. Cada mes creció el desempleo un punto. Luego, la actualidad no parece ser buena. Bueno, pero mire cómo es la realidad. Bajó, la economía en general tuvo un decaimiento todo el año pasado, ¿sí?
Y entonces explíqueme usted, con respecto al 2022, que la economía creció más que en el 2023, ¿por qué la tasa de desempleo hoy es menor que la del 2022? No, Buena pregunta. Pero yo no soy Dani. Bueno, pero usted me está haciendo la contrapregunta, No, es que entonces yo le digo, explíqueme que aumentando la economía, ahora decreciendo, la tasa de desempleo es menor. Eso tiene una explicación, Yamit. Y es las inversiones que está haciendo el gobierno, fundamentalmente en agricultura, en salud y educación. La que hace el gobierno, el sector privado ha dicho, dadas las circunstancias políticas mundiales, pero especialmente esas tasas usureras del Banco de la República, ellos no invierten, porque sale muy costosa la inversión. Entonces le ha tocado al Estado, ahí sí como se dice, echarse el peso encima de tratar de buscar que a pesar de que la economía no le va tan bien, por lo menos a los trabajadores no nos vaya tan mal con la tasa de desempleo. Y eso hay que decirlo positivamente, más allá de que si usted es gobernista o yo lo sea, no tiene nada que ver. Esa es la realidad también. Honesta y francamente no lo entiendo. Le explico por qué. A ver. Noviembre, desempleo 9%. Sí. Diciembre, crece desempleo 10%. Enero, asadito, crece el desempleo 12%. Y usted dice que las cifras son buenas, no lo entiendo. Pues claro, con respecto al año pasado. Sí, señor. ¿Entienda usted? No, de acuerdo, de acuerdo. Sí. Eso no se lo contradigo. Por supuesto. Y seguramente con respecto al año 20... También son mejores. También son mejores. Exactamente. Pero. Si la revisa todas, son mejores. Sí, señor. Pero esto no es ni gobernista ni antigobernista. Estoy diciendo que el DANE, en su boletín de hoy, reveló cifras oficiales, no particulares, sí, que el desempleo creció de noviembre a enero del 9 al 12,7 el desempleo. Es decir, las cifras de los últimos 3 meses de la economía nacional no son buenas en la creación de empleo, sino porque muestran el crecimiento del desempleo. Yamid, pero esa es la misma tendencia que hubo en el año 2022. Es decir, los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, si los mira usted con respecto al 2022 de las datos de que da el DANE, exactamente muestran lo mismo. Voy a poner el ejemplo, en diciembre del 2022 terminamos en 11,7 y en el 2023 terminamos en 10,4, ¿sí? Es decir, esa tendencia también la teníamos en el año pasado. Por eso hay que esperar que empiece nuevamente la economía a desarrollarse en las condiciones normales que hay. Es decir, este bache que hay siempre en enero, que repito, siempre sucede, posteriormente empieza a sostenerse en el tiempo para que esa estadística final de los meses vuelva y se reproduzca que ha definitivamente caído el desempleo. Ahora, eso no va a ser porque yo lo estoy diciendo en este momento. Tendrán que haber condiciones específicas de si este año el gobierno, ¿sí?, logra hacerle entender al Banco de la República que las tasas de usura que hoy tienen que rebajarlas. Y las pueden hacer porque la inflación ha descendido. Si esas dos cosas suceden, con absoluta seguridad que la tasa de desempleo vuelve y se restablece positivamente para nosotros los trabajadores, y esa tendencia de octubre, noviembre, diciembre y enero en el 2024 y el 2025 va a ser favorable a los trabajadores, pero tiene ese presupuesto que acabo de decir. Pero mire, doctor Arias, ¿qué supone para la economía de este país que los últimos 3 meses vividos por los colombianos, noviembre, diciembre y enero, han sido negativos en la creación de empleo? Ha aumentado la tasa de empleo. De desempleo, correcto, eso es cierto, sí. Octubre, noviembre, diciembre, yo la cojo siempre todo el trimestre, porque es más o menos lo que hace el DANE, coger los trimestres y empezarlo a decir. Y enero subió a 12. Sí, a 12,7, pero repito, con respecto al año pasado es menor, o sea que han logrado, con respecto al año pasado, mantenerse en unos empleos que tradicionalmente inmediatamente los sacaban. Y ese es un esfuerzo que ha hecho el gobierno, repito, en términos de agricultura, educación y salud. Ahí está reflejado ese factor.
Porque usted me diría, no, pero podría ser más grave. Claro, puede ser más grave que el año pasado, no lo es afortunadamente. Y ese es el aspecto que yo por lo menos diría, debo resaltar de la cifra que usted me está mostrando del tercer trimestre y lo que está pasando en enero. Entonces, lo que usted afirma es que el gobierno en el último trimestre, diciembre, enero, en noviembre, diciembre, enero, corrigió su política. No, no ha corregido la política. Pero sí, pero mire, usted dice... No, hay un decaimiento económico, sí, pero ese no solo explica la situación. Por eso le digo yo, el decaimiento económico presiona fundamentalmente el empleo en el sector privado. Sí, gracias a que el gobierno hace inversiones en agricultura, salud y educación, logra mantener otra cantidad de empleos que permite exactamente que la situación no sea tan desastrosa. Por eso le dije con todo respeto que el gobierno corrigió su política. No la ha corregido, la tiene desde el año pasado. Logró en el 2023 introducir en el presupuesto nacional cerca de 16 billones. Y ahorita hace un presupuesto de inversión en agricultura y educación todavía mayor que el que hizo el año pasado. Ahí no la está corrigiendo, la está determinando e impulsando. Pero entonces, ¿cuál fue la política que condujo a que en el último trimestre del año pasado la economía en materia de empleo bajara del 9, el desempleo, ¿no?, al 12.17. Sí. Bueno, la misma explicación. Hay decaimiento económico. ¿Qué lo explica? Y yo simplemente aquí repito cifras que da tanto Salomón Kalmanovic como el doctor Mauricio Cabrera. Sí. El problema grave que tenemos en Colombia es que las tasas de interés tienen que reducirse para poder facilitar nuevamente el consumo y la demanda de más bienes y servicios. Si el Banco de la República mantiene tercamente esa posición de mantener las altas tasas de interés, a pesar de que la inflación ha venido descendiendo, es decir, presuntamente ese efecto ya está determinado en la inflación, pues no vamos a permitir que nuevamente que haya consumo y que haya nuevas inversiones. Aquí el cuello de botella en esta situación, para esa misma tasa de desempleo que usted me está señalando, Yamit, la tiene sin lugar a dudas el Banco de la República. Pero bueno, a ver, primero, doctor Arias, en el Banco de la República, la Junta Directiva, el banco tiene mayoría del Estado, del gobierno. El gobierno no tiene mayoría. Sí, señor. Los ha traído de la época anterior, del gobierno anterior. Con todo respeto, el gerente general del Banco de la República tiene voto y él lo nombra el gobierno. Por eso, pero no es mayoría porque todos los han nombrado los gobiernos de Santos y de Duque. Los que hay hoy los han nombrado Duque y Santos. No estoy diciendo que el gobierno de Petro, no dije eso yo, dije el gobierno de turno, pues. Pero el gobierno de turno no tiene mayoría, son las posiciones de los que nombró Duque y Santos. Usted no me ha querido entender, doctor Arias, con todo respeto. Es probable. No me ha querido entender que el gobierno, sea cual sea cuando sea, el gobierno, en cualquier momento, tiene mayoría en la Junta Directiva del Banco de la República. Sí, pero los gobiernos pueden tener posiciones distintas sobre el manejo exactamente macroeconómico y eso es lo que estamos registrando. Mientras a Duque y a Santos les parecía muy bien el manejo macroeconómico determinado por el Banco de la República y nombraron gente a su imagen y semejanza. El doctor Duque nombró exactamente a la hija de Alicia Arango, que era exactamente del uribismo. En una situación, mejor dicho, sin antecedente en la vida del país porque no tenía mayor trayectoria. ¿Por qué? Porque necesitaban mantener una política. Petro no ha podido nombrar sino uno y es lo único que tiene. Y Petro le ha dicho al Banco de la República, y se lo ha dicho también el ministro de Hacienda, señores del Banco de la República, es la hora de bajar significativamente las tasas de interés. Ya hicimos la tarea de bajar la inflación. Por favor, no nos sigan amarrando más el decaimiento económico. Entonces, es evidente que el Banco de la República piensa una cosa y este gobierno piensa otra. Entonces, el tema no se vuelve tan olímpico de que tienen mayoría los gobiernos. Este gobierno es distinto al de Duque y al de Santos, mire, en términos del manejo macroeconómico. A ver, mire, doctor Arias, qué pena contradecirlo, pero mire, la Junta Directiva del Banco de la República ha actuado manejando
las tasas de interés para poder controlar la inflación. Esa ha sido política de todos los últimos gobiernos, sin excepción. Pero del Banco de la República, no de todos los gobiernos. Este gobierno está diciendo una y otra vez que mantener esas altas tasas de interés, habiendo ya caído la inflación, no tiene ninguna justificación Perdóneme, macroeconómica. doctor Arias, de nuevo. El gobierno del doctor Duque dijo lo mismo que está diciendo, lo mismo. Y el banco se mantuvo en su posición independiente, en el sentido de que su función, según la Constitución del 91, es una, fundamental, contener la inflación. Y para eso tenía que mantener altas las tasas de interés. Pero ahí tenemos una diferencia con respecto exactamente a la apreciación que tenemos nosotros sobre si esa autonomía, esa independencia del Banco de la República obliga a mantener unas condiciones que le sirve a quién, Yamil, discúlpeme, única y exclusivamente le sirve al capital financiero. Es que estamos frente a en vez de servirle ahí sí como se dice, a la producción, realmente a que la economía crezca en materia agropecuaria e industrial, que es rebajando las tasas de interés, ¿sí? Aquí solamente les interesa mantener altísimas tasas de interés para que los inversionistas del capital financiero se llenen de plata, obviamente a expensas de la economía real en la agricultura. Y esa es la gran diferencia. Y Gustavo Petro y el ministro de Hacienda Bonilla le han dicho una y otra vez al Banco de la República que no puede seguir con esa ortodoxia neoliberal que definitivamente contrae la economía, y el sector agropecuario y el sector industrial sufren exactamente ese problema. Mientras eso no se resuelva, y eso significa que tienen visiones distintas sobre el manejo de la economía, ¿sí? Inclusive sobre el Banco de la República, por supuesto. Mire, con todo respeto, doctor Arias, el país estuvo al borde de la recesión. Sí. Muy bien. Las altas tasas de interés que fija el Banco de la República tienen un objetivo fundamental: contener la inflación, para que no haya capacidad de consumo. Eso es clarísimo. Que la gente no tenga capacidad de consumo. ¿Para que qué? Para que no crezca la demanda. Sí, sí. ¿Para qué? Para que no suba la inflación. Sí. Pero es que la inflación ya bajó. No, pero a ver, estaba hombre, en 13,21, terminó exactamente en marzo del año pasado. Sí, pero, y ya estamos en 8,13 en enero. Bajó un punto mientras que hicieron 10 puntos. No, señor, estaba en 13,21 y hoy está en 8,23. Claro. Ha bajado 5 puntos y no le han bajado a la tasa de interés sino 0,5 puntos en todo este tiempo. La banca privada también ha bajado las tasas de interés en la medida en que el Banco Central baja la tasa de interés. Pero no es significativo, Yamil, y usted lo entiende. Esa es la decisión mía. Pues por eso yo la critico y la rechazo, porque si ya ha bajado la inflación, ¿por qué mantener las tasas de interés aquí tan altas? Entonces, es que solamente ha bajado 0,5 puntos. Lo que usted dice es la Junta Directiva del Banco de la República tiene que seguir bajando las tasas de interés. Pero de manera significativa, no a esta cuentagotas que nos tiene, porque así es imposible reactivar la economía. Necesitamos que evidentemente el crédito se vuelva barato para que la gente tenga acceso y pueda invertir y pueda consumir, porque son las dos cosas. Este fenómeno que reveló hoy el DANE también. La tasa de desocupación en el pasado mes de enero fue del 15,9% para las mujeres y del 10,4% para los hombres. Para usted, ¿qué significa esta brecha de 5,5 entre hombres y mujeres? Esa es una situación que desafortunadamente siempre han sido víctimas las mujeres. Sí, pero, aquí ha habido una discriminación. Casi brutalmente. No, pero es que siempre ha sido así. Este no es un dato coyuntural de hoy. La tendencia de todas las cifras de desempleo en Colombia siempre afecta a la mujer. Siempre afecta más a la mujer que a los hombres. Eso está perfectamente demostrado. Por eso yo creo que todas las tareas que se hagan para que esa discriminación
en el término de la vinculación laboral. Usted ha escuchado a muchos empresarios que dicen, nosotros no vinculamos a una mujer porque inmediatamente llega, se embaraza y evidentemente tenemos un problema con el tema de la vinculación y de pagarle lo que son todas las licencias, y ahora mucho más cuando la licencia de maternidad evidentemente se ha ampliado. En resumen, ¿usted cree, como líder de los trabajadores en Colombia, que las cifras reveladas hoy por el DANE sobre el crecimiento del desempleo al 12.7% en enero, del 9 de noviembre al 12, son buenas? Comparadas con el año pasado, sí, Yamil, tengo que reconocerlo. Pero no es lo hoy, mismo pasar, no es lo mismo pasar, sí, no es lo mismo pasar pero del digo, 11,7 al 13,7, del 10 al 12,7. Mejor dicho, los trabajadores deben estar satisfechos con las cifras. Por supuesto que no. Ah. Sí, pero entonces uno tiene que hacer la valoración correcta, ¿sí? Porque si usted me dice, es que eso es desastroso, sí, claro, siempre el desempleo en los términos en que vive en Colombia, de siempre mantenerse en 2 dígitos, es desastroso para la población. No encontrar empleo es la imposibilidad de llevar un pan a la casa. Y eso lo sabemos todos los trabajadores. De tal manera que esa cifra en general nos está mostrando de que falta mucho por hacer para resolver el tema del desempleo en nuestro país. Entonces, ahí es donde le digo yo, ¿qué hace este gobierno? Está tratando de poner una política en la reforma agraria y en la reindustrialización para que la economía real, no la economía especulativa del sector financiero, la economía real, es decir, la que produce bienes y servicios, que es en última instancia la que es productiva, ¿sí?, pueda desarrollarse, y para eso se necesita que evidentemente haya posibilidad de invertir, y por eso me vuelco inmediatamente al tema de las tasas de interés siempre, porque entonces, sin eso no va a poder crecer. Es lo que el presidente Petro llama con frecuencia el golpe de Estado blando. Eso es. Bueno, esta es una forma en la cual le hace más difícil la gobernabilidad al presidente Gustavo Petro. Eso le digo, eso es lo que el presidente llama golpe de Estado blando. Bueno, que no es un golpe de Estado militar, pues, sí, por sino supuesto, un golpe de Estado de la empresa. No, el golpe de Estado blando es cuando lo lleven al Congreso de la República, en primera instancia a la Comisión de Acusaciones, después al Senado. Ese es el golpe blando. Este es crear condiciones para ese golpe. Es decir, hacer ver que el gobierno evidentemente, presuntamente no sirve para nada y no tiene políticas para resolver ni el desempleo ni la economía. Y en eso juega un papel obviamente adverso a la posibilidad que tiene el gobierno con mantener las altas tasas del Banco de la República. El Banco de la República sabe esto y aplica esa medida para hacerle más difícil la tarea al presidente de la República. Y a propósito de eso, doctor Arias, ¿cuál es la posición de los trabajadores frente al proyecto de reforma pensional? Nosotros, frente a la ponencia positiva que fue aprobada en la Comisión Séptima del Senado, estamos plenamente de acuerdo. Hoy hay en disputa en la plenaria del Senado dos posiciones. Sí. Una que es la que se aprobó en la Comisión Séptima y una nueva donde bajan el umbral de 3 salarios mínimos para que estén obligados todos a cotizar a Colpensiones, lo bajan a 1,5 salarios mínimos, que es la propuesta de la senadora Hurtado. Nosotros estamos en desacuerdo total con la propuesta de la senadora. Explíquenos un minutito, por favor, explíquenos qué quiere decir bajar el umbral. Bueno, la norma dice es todos los trabajadores que ganen hasta 3 salarios mínimos obligatoriamente deben cotizar en el Fondo Público de Colpensiones. Eso evidentemente fortalece el Fondo Público de Colpensiones y obviamente que debilita a los fondos privados, es apenas normal. ¿Qué pasa si lo baja a 1,5? Pues que el fortalecimiento del sector público es mínimo, ¿sí? Y lo que hace es castigar entonces a todos los trabajadores que tienen más de 1,5 salarios mínimos la posibilidad de tener una pensión de acuerdo a la tasa de reemplazo que se aplica en el régimen público frente al régimen privado, cuya diferencia más o menos es que la tasa de reemplazo en los fondos públicos es del 65%, en cambio en el sector privado será en el mejor de los casos del 35%. Es decir, entonces, si usted los pone solamente hasta 1,5, sigue beneficiando a los fondos privados.
Y ese es el debate que tenemos y por eso lo digo aquí con toda seriedad, Yamit. Nosotros, si el Senado de la República le baja el umbral a 1,5, nosotros le retiramos el respaldo a esa reforma y le solicitaríamos al gobierno que la retirara. Y por eso estamos diciendo, lo que le sirve al país, lo que nos sirve a los trabajadores, es que sea por lo menos 3, quisiéramos más, pero ya es imposible. La correlación de fuerzas no dio para más. De ninguna manera bajar al 1.5. No, de ninguna manera. De 3, de ninguna manera. Doctor Arias, muchas gracias por aceptar esta invitación. A usted muy amable, Yamil. Muchas gracias a toda la audiencia de CMI. Y a ustedes también por la audiencia. Y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil.